¿Quieres que tus asistentes virtuales tengan una voz natural, clara y humana? Si quieres llevar tus asistentes de voz al siguiente nivel, necesitas dominar todos los aspectos que conforman la voz. En este vídeo te mostraré todo lo que necesitas saber para crear la voz perfecta y conseguir que tu asistente de voz destaque como nunca antes, utilizando Retail AI e ElevenLabs. Mi nombre es Daniel Suárez y estoy especializado en crear asistentes de voz completamente personalizados para generar el máximo retorno a tu empresa. Si te interesa, pincha en el primer enlace de la descripción. Gracias por acompañarme y vamos a meternos de lleno en Retail AI e ElevenLabs. Primero de todo, no perdáis tiempo. El proveedor que debéis de utilizar es ElevenLabs. Actualmente es el mejor. ElevenLabs tiene bastantes voces predeterminadas, pero solamente tiene una en castellano y es latinoamericana. Entonces, si buscas una voz en español, estás un poco limitado. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la plataforma de ElevenLabs y vamos a buscar allí las mejores voces que hay en el mercado y después vamos a importarlas a nuestra cuenta de Retail AI. Se haría de la siguiente manera. Nos vamos a Add Custom Voice y después hay dos apartados, el de clonar la voz y el de Community Voices. Como no queremos clonar la voz, porque recomiendo clonar la voz directamente en ElevenLabs y después importarla, vamos directamente al apartado de comunidad de voces. Aquí tenemos que copiar y pegar el ID desde la plataforma de ElevenLabs. Entonces nos meteremos directamente en ElevenLabs, que el registro es completamente gratuito, ya que Retail AI es quien te cobra por minuto de llamada de tu asistente de voz, mediante ElevenLabs en este caso, ¿vale? Entonces, si os interesa saber cómo os cobrar Retail AI, os vais otra vez a vuestro agente de voz, os tendríais que ir al apartado de coste y en este caso os pone que ElevenLabs, que es el proveedor que estamos utilizando, nos cobra $0,07 el minuto y el modelo del LLM, que es GPT 4.1, 0,045 el minuto. Por lo tanto, ElevenLabs en sí directamente no nos cobra indirectamente mediante Retail AI, para que lo sepáis. Lo que quiero hacer ahora es buscar voces. Entonces, vámonos a la librería de voces que tienen ElevenLabs. Después nos iremos a filtros, porque queremos filtrar. Y ahora os voy a decir los mejores filtros para, en este caso, asistentes virtuales, agentes de voz, como lo queráis llamar. Lo primero, elegiréis el idioma que queráis. Nosotros vamos a poner en castellano. Y después aquí tenemos muchísimos acentos. Pero muchísimos es muchísimos. Tenemos andaluz, argentino, vasco, de las Islas Canarias, del Caribe, chileno, colombiano, cubano, dominicano. Si queréis algo más genérico y estáis en Latinoamérica, poned directamente Latinoamérica, porque así os saldrán directamente todos. Después, súper importante, la categoría. Tenéis que utilizar el conversacional, ya que como estamos utilizando una tecnología de voz que vamos a utilizar desde el teléfono, queremos que sea lo más humano posible y lo más conversacional posible. Por lo tanto, conversacional 100%. Os recomiendo también que pongáis High Quality, porque esto significa que la voz que vamos a utilizar es de mejor calidad, y el resto de configuración, elegid lo que vosotros queráis, ya sea mujer, hombre o lo que vosotros queráis, y la edad. Le dais a Apply Filters y aquí os saldrán muchísimas voces. Entonces lo que debéis de hacer es pinchar y escucharéis la voz. Una vez tengáis la que más os guste, os iréis a la derecha en más acciones y quiero que le pinchéis en copiar ID de voz. Una vez lo copiamos, nos tenemos que volver a nuestro asistente y nos tenemos que ir al botón que os he dicho antes de añadir voz customizable. Y aquí es donde vamos a pegar ese ID y nos debería de salir abajo el nombre de la voz. Le daríamos a guardar y se debería de ver, una vez guardado, que tarda unos 30 segundos, ¿vale?, en cargarse, esta silueta verde que pone user. Eso significa que es personalizada, ¿vale? Todas vuestras personalizadas os saldrán ahí. Por ejemplo, yo tengo distintas personalizadas como Borja, Carolina Ruiz, Cristina Campos, Eva Dorado. Todo eso son voces importadas desde el propio ElevenLabs. Una vez ya habéis elegido vuestra voz favorita de toda la librería de ElevenLabs, lo que hay que hacer es elegir el modelo del proveedor de voz. En este caso tenemos tres opciones. Automáticamente se os pone ElevenLabs Turbo V2.5. Si vas a utilizar solamente un idioma, yo os recomiendo que utilicéis este. Después está otro, que es el ElevenFlash V2.5, que es más rápido que el que os acabo de decir, que es este, ¿vale? Este es el mismo que este. Lo que sucede es que es más rápido, sí, eso es cierto, pero la calidad de la voz es peor. Por lo tanto, si tenemos una conversación larga o compleja, es probable que de repente le salga en mitad de la conversación un gallo. Y nosotros no queremos eso, queremos profesionalidad. Entonces, entre estas dos opciones os recomiendo siempre el Turbo V2.5. Y después tenemos otra opción, que es el Multilingual, que este es para casos en los que tu agente de voz, tu asistente virtual, necesita manejar distintos idiomas en una misma llamada. En este caso podríamos utilizarlo. Pero si no, si solamente vais a utilizar un idioma, directamente poneros en el ElevenLabs Turbo V2.5. Aunque bueno, os digo aquí un truco, que si queréis de verdad hacer un agente profesional en diferentes idiomas, como ElevenLabs Multilingual V2 realmente no acaba de funcionar excelentemente bien, yo lo que recomiendo es siempre utilizar el Turbo V2.5 y tener dos agentes, uno en castellano y uno en inglés, por ejemplo. Entonces lo que podéis hacer es que al inicio de la conversación detecte el idioma del que habla o directamente le pregunta al usuario si quiere hablar en inglés o en castellano, se hace una transferencia al otro agente para que el mismo agente
que está duplicado, pero está en el otro idioma, mantenga la conversación en el mismo idioma que quiere el usuario. Eso es un truco, pero si no os queréis liar, directamente le deberíais de elegir aquí al multilingual, le dais a guardar. E importante, si vais a utilizar el multilingual, debéis de seleccionar en el idioma el apartado de multilingual. En cambio, si queréis utilizar el español de España, lo que deberéis de elegir es el español de España. Pero también, si queréis utilizar el de Latinoamérica, tenéis otra opción, que es el de Spanish Latin American. De esta manera, la voz va a funcionar mejor. E importante, debéis de tener en cuenta, si elegís, por ejemplo, una voz latinoamericana, por poner un ejemplo, en vuestro proveedor de Eleven Labs, que en este apartado aquí sea compatible. En este caso no sería compatible, sería compatible con la voz de España y de India. Creo que esta es la bandera de India. En este caso, por ejemplo, de Mauricio sería compatible con el inglés y con el español. Muy importante a la hora después de seleccionar el idioma, porque si no, es lo que os comento, va a tener problemas a la hora de comunicarse con el usuario y va a haber errores técnicos que no sabéis el por qué, y es por tema de compatibilidades con las voces. Vamos a dejarlo en latinoamericano y vamos a dejarlo también en el que os he comentado, que para un idioma es el mejor, el Eleven Labs Turbo V2.5. Muy bien, además de eso tenemos también distintas configuraciones que son muy importantes, ¿vale? Así que prestad atención. Lo primero, el volumen de la voz no lo toquéis, ¿vale? Lo que yo he experimentado es que si lo tocas, da igual arriba o abajo, la voz baja en calidad. Pero después tenemos otros dos ajustes, que son la velocidad de la voz y la temperatura de la voz. La velocidad de la voz simplemente es cómo de rápido habla el agente. Por otra parte, la temperatura de la voz simplemente es cómo de calmado habla el agente, o si de repente tiene muchas emociones y empieza a hablar así más creativo, por así decirlo, para que lo entendáis. Entonces, lo que yo siempre hago es subir la voz entre 1.04 y un 1.16. Más no, porque si no se va a empezar a liar. Depende de la voz, será más o menos, ¿vale? Pero es súper importante, siempre que le subáis la velocidad, debéis de bajarle la temperatura. De esta manera nos aseguramos de que no tiene fallos la voz. Y si os preguntáis que por qué le subo la velocidad a la hora de hablar, es porque estamos manteniendo una conversación y queremos que sea ágil hablando la IA de voz. Por lo tanto, siempre lo recomiendo subirlo un poco. Y os digo, a veces hay que bajarlo más y a veces menos. Depende también de la voz que hayáis importado. Entonces, no es configurarlo una vez y ya está. Ahora lo que deberíais de hacer es darle a guardar y le tenéis que dar a testear audio. Vamos a darle a permitir. Y quiero que dejéis que hable a la IA y, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice. Hola, qué divertido. Parece que quieres que la IA te ayude directamente. Vale, entonces ahora dependiendo de lo que hayamos visto, a lo mejor es demasiado lenta. Entonces lo que deberíamos de hacer es irnos aquí y subir un poco la voz, ¿vale? A 1.14, por ejemplo. Y recordad, si lo subís, bajadlo, ¿vale? Pero esto es prueba y error, prueba y error. Esta es la dinámica que yo utilizo para buscar la mejor voz. Ahora que ya sabéis elegir la mejor voz para vuestro asistente virtual y sabéis también cómo configurarla, me he guardado 3 tips para el final del vídeo que mejorarán la voz de tu asistente considerablemente. El primero de todo es este prompt de aquí, que le he puesto en las instrucciones, en concreto en el comportamiento general, ¿vale? Exactamente es, haz preguntas de una en una y espera siempre la respuesta antes de continuar. Y esto es algo que a un humano le parecería una tontería, ¿no? No haría falta ni que se lo dijéramos. Pues bien, a las IAs de voz hay que decírselo, porque si no, lo que va a hacer es preguntar 2 o 3 preguntas a la vez. Y esto no es una buena experiencia para el usuario. Así que ya os estoy ahorrando dolores de cabeza y solamente con ese prompt ya va a ser todo mucho más humano, ya que va a hacer las preguntas. Por ejemplo, si le quiere pedir el email, el número de teléfono y la fecha para la reserva, le hará la pregunta A, esperará a que le responda, después la B, le responde y después la C. Si no, muy probablemente le haría, por ejemplo, la pregunta A y B a la vez, ¿vale? O incluso la A, B y la C. Eso sería el tip número 1. El segundo tip es otro prompt que le he puesto también en las instrucciones, ¿vale? En este caso le he escrito, dado que se trata de una conversación telefónica en directo, puede haber algo de retraso. Si el mensaje del usuario queda claramente incompleto, responde exactamente no response needed. Este prompt lo que consigue es que si el usuario está hablando y se para a pensar un segundo antes de terminar la frase, se esperará antes de interrumpir. Y esto no es que me lo invente yo, es que en la documentación de Retail AI te explican que si pones el no response needed, el comportamiento de la gente se adecua a lo que os acabo de comentar. Vamos a probarlo. Hola, buenas. Hola, muy buenos días. Estás hablando con la Clínica Dental Sonrisa. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, buenas. Es que el otro día... ¿me puedes reservar cita? Por supuesto. ¿Me dices tu nombre completo, por favor? ¿Habéis visto cómo ha funcionado? Ha habido momentos en los que me he quedado callado adrede para ver si me interrumpía
pero como le hemos puesto este prompt, si la IA detecta que nos hemos quedado a mitad de una frase, no interrumpe, se queda callada esperando a que el usuario termine la frase. Por lo que la conversación es mucho más fluida y humana. Y el tercer tip no es un tip para mejorar la voz, sino para la seguridad de la voz en vuestros agentes. En este caso quiero que os vayáis a seguridad en el apartado del medio y abajo del todo tenéis un apartado de Fallback Voice ID. Una vez dentro es exactamente lo mismo, ¿vale? Cómo funciona es que si estamos en la llamada y el proveedor de Eleven Labs, que es el que estamos utilizando, de repente cae, lo que vamos a hacer es elegir otro proveedor para que en caso de que eso suceda, poder continuar la conversación. Obviamente sería con otra voz y sería un poco raro, pero por lo menos podemos continuar la conversación. A esto se le llama Fallback Voice ID. Entonces sería elegir Cartesia o OpenAI y sería el mismo proceso. Podríais iros también a los proveedores en concreto de OpenAI y de Cartesia e importar la voz. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta de aquí, de Adam, y ahora como podéis ver tenemos en la voz principal Eleven Labs y si pasa cualquier error con esa voz ya tendríamos una voz de repuesto por si acaso, en este caso se llama Adam, la voz. La inteligencia artificial está cambiando la manera de hacer negocios. Por eso me dedico a crear sistemas telefónicos con inteligencia artificial para empresas, ocupándome de todo el proceso para que tú no te tengas que preocupar por lo técnico. Y es que las posibilidades de estos sistemas de voz para generar un retorno en tu empresa son muchos. Y te voy a poner dos ejemplos. Aumentar la productividad de tu equipo. Literalmente podría crear un agente telefónico con IA que sustituya o ayude a tus recepcionistas de tu clínica, de tu restaurante, de lo que sea, pudiendo gestionar citas, buscar disponibilidad, buscar datos en vuestro CRM o en vuestras bases de datos, resolver preguntas frecuentes que vuestros recepcionistas tienen que responder y siempre son exactamente las mismas y están perdiendo el tiempo, o ya no aumentar la productividad de tu empresa, sino generar ventas extra. En el caso de que tengas una base muy grande de clientes, estamos hablando de miles, y les quieras vender algo, podría crear un asistente de voz que llame en días a todos esos miles de clientes y que consiga ventas para tu negocio. Estamos hablando de beneficios tangibles. O por ejemplo, si tienes un restaurante y quieres evitar los no-shows porque estás harto de que la gente no se presente en tu restaurante una vez ha hecho una reserva, podría perfectamente crear un asistente telefónico que llame y recuerde a todos los clientes que reserven en tu local para maximizar las ventas en tu negocio. Esto y muchísimas otras cosas nos permiten hacer estos sistemas telefónicos con inteligencia artificial. Así que si quieres aprovechar esta oportunidad y liderar en tu sector, tienes el primer enlace para contactarme en la descripción y poder trabajar juntos. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.